Dios quiere ver a su pueblo feliz. En el exilio Dios muestra su misericordia. Dios puede, lo que está claro para mí en este periodo de la historia es que Dios puede usar a cualquiera. A cualquiera. Y mire lo que le dice a este rey. Así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor, yo he hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y sus ruinas las restauraré. Yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo afirmo, miren lo que dice aquí, yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se pongan los cimientos del templo. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejarlas abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob mi siervo, de Israel mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor. Aunque tú no me conoces, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas las cosas. Destilen los cielos desde lo alto. Nubes hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Ay de quien contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tú, vasija, ¿no tienes agarraderas? Ay del que reprocha a su padre. Mira lo que has engendrado. Ay del que reclama a su madre. Mira lo que has dado a luz. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos? ¿O a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Yo hice la tierra y sobre ella formé la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, pero no por precio ni soborno. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Eso es lo que dijo el profeta antes de que pasaran las cosas. Y aquí es donde se muestra el verdadero poder de Dios. Dios dice, yo soy aquí, yo hice todo. O sea, ¿qué me vas a decir tú? ¿Cómo me vas a cuestionar? Yo puedo hacer lo que me venga en gana, en pocas palabras. Y lo más impresionante es que pasa. Lo que Dios dice se hace. Porque si usted se va al libro de Esdras, en el primer capítulo, mire cómo empieza Esdras. El libro de Esdras abarca un periodo de la historia de Israel, pero empieza así. En el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente. Mire lo que dijo el Ciro, el que Dios le dijo, tú eres mi ungido, yo te voy a abrir las puertas, te voy a dar todas las naciones, voy delante de ti. Mire lo que dijo. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia.
El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo al Señor. Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Justo lo que Dios había dicho a través de un rey que no era del pueblo de Dios. Dios lo usa, y a mí eso me deja con el ojo cuadrado. Dios cumple sus promesas, Dios muestra su misericordia. Lo que Dios dice va a hacer, porque su palabra es eterna y verdadera. ¿Y eso sabe qué significa? Que podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en Él. El Dios al que yo sirvo tiene poder. El Dios al que adoramos cantábamos, todopoderoso y soberano. Eso quiere decir que hace lo que bien le parece, pero está ligado su corazón a la justicia, al amor, al bien, y tiene poder para salvar. Puede usar hasta un rey que no le conoce para salvar a su pueblo, y más cuadrado le va a quedar el ojo, porque se me olvidó poner una foto de esto, pero hay una prueba arqueológica de todo esto. Se descubrió un cilindro con palabras del rey Ciro. ¿Y sabe lo que decía ese cilindro? Habla de sus políticas, de cómo mandaba pueblos de regreso a su lugar. Se le llama el cilindro del rey Ciro, y fue encontrado, adivine en qué tiempo, de qué año, en el año 539 antes de Cristo, que coincide con lo que está diciendo la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdadera, la Biblia es la palabra eterna de Dios. Y el mismo profeta Isaías dice: no hay otro Dios como yo, no hay nadie tan poderoso como Dios. Si nos vamos a Isaías 44, 6 al 8, dice: así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Si usted busca por otro lado, no va a encontrar. No hay Dios como yo. ¿Quién es como yo? Dice. Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No hay otra roca, no conozco ninguna. No tenemos otro Dios, no hay otro Dios. Es el mismo Dios al que servimos, porque Dios está en otro nivel. Por eso lo adoramos, lo exaltamos, bendecimos su nombre, porque Él es digno de alabar. Aparte, como les decía, su poder está ligado a la justicia, al amor. Gracias a Dios. Y cuando Ciro, el rey persa, capturó a Babilonia, se bajaron las restricciones gubernamentales de los pueblos cautivos y se abrió el camino para que Judá regresara a Jerusalén. Entonces, la ascensión, la victoria de Ciro cumplió la profecía de Isaías, de lo que estábamos leyendo, de que Ciro iba a ser el ungido de Dios, y así Dios le permitió que Ciro ganara las batallas, conquistara a Babilonia y regresara a Jerusalén. Y ahí, cuando empezó a reinar Ciro, empezaron a regresar a Judea, a Jerusalén, y se hicieron 3 olas de regreso. La primera fue liderada por una persona que se llamaba Zorobabel. La segunda fue por Esdras, que era como un sacerdote, y la tercera fue el regreso que lideró Nehemías, que también fue un gobernador. Entonces, voy a hablar nada más un poquito de la primera ola, que es la ola que dirigió Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? ¿Alguien sabe? Era un nieto de su abuelo. Era un nieto de su abuelo Joaquín.
¿Se acuerda quién fue Joaquín? Joaquín fue el penúltimo rey de Judá, que se lo llevaron cautivo y pusieron en su lugar a Sedequías, que fue el último rey de Judá. Entonces era descendiente directo de David, y la verdad es que no la tuvo fácil. Habíamos leído que el profeta había dicho, van a regresar un montón. ¿Sabe cuántos regresaron? Dice la palabra de Dios, el número total de los miembros de la asamblea era de 42.370 personas, sin contar a esclavos, esclavas, que se sumaban 7.337, y tenían 200 cantores y cantores. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.700 burros. Llegaron todos de regreso a Judá. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de la familia dieron donativos para que se reconstruyera el templo del Señor en el mismo sitio. De acuerdo con sus capacidades económicas, dieron para la obra de la reconstrucción nada más 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas de algunos de los pueblos se establecieron en Jerusalén, en tanto que los cantores, los porteros, los servidores del templo y los demás israelitas se fueron a vivir a sus propias poblaciones. Se establecieron, pero primero que nada, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Restablecieron el altar. Fueron al templo y restablecieron el altar y ofrecían sacrificios todos los días. Celebraron la fiesta de las enramadas, la de las tiendas, que conmemoraba la salida del Éxodo, pero lo hacían, y fíjese bien lo que le digo, a pesar de tener miedo. ¿Por qué cree que tenían miedo los israelitas? No tenían ejército, no tenían muralla, y tenían enemigos. Había gente que los había atacado antes y pues ahora se sentían más vulnerables. Pero la primera hora regresó para restaurar el templo, así que empezaron a construir el templo, echaron los cimientos y llegaron las pruebas. Pero no se apuren, Dios puede con cualquier obstáculo, aunque parezca difícil para su pueblo. Llegaron los samaritanos. Querían reconstruir con ellos, pero los judíos dijeron, no, nosotros lo vamos a hacer, no, es algo que Dios nos ha mandado a nosotros y queremos hacerlo de una manera pura. ¿Sabe por qué? Pues yo creo porque le dijeron que no, porque los samaritanos ya no eran samaritanos, era gente que había puesto los babilonios y que adoraban a otros dioses, pero también querían adorar a Dios, querían adorar a todos los dioses, incluyendo a Dios, y eso pues obviamente va en contra de lo que Dios pide en su ley, lo que Dios pide a su pueblo. Y entonces los samaritanos, ¿qué creen? Se enojaron. ¿Y sabe qué hicieron? Como lo que hace alguien cuando está enojado, lo empieza a acusar con su mamá, ¿verdad? Entonces hizo una carta al rey y le dijeron, oigan, estos están aquí reconstruyendo, estos son malos. Y le dijeron al rey, y el rey dijo, bueno, vamos a ver cómo está la cosa. Mientras tanto, ya no pueden construir el templo. Y aquí es donde empezó la prueba. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios? Dios le habló al pueblo por medio de los profetas, Ageo y Zacarías. Ageo les dijo, ánimo, ánimo Zorobabel, ánimo Josué, ánimo pueblo todo de la tierra, pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y Zacarías les dijo, no es por fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Así que el pueblo, a pesar de no tener permiso ya del rey, se empezaron a construir. Y cuando los cacharon, ellos dijeron, no, pues Ciro nos había dicho que sí, nos mandó acá para construirlo, porque ya estaba otro rey, era el rey Darío. Entonces el rey Darío dijo, bueno, vamos a ver si es cierto que existe ese escrito. Entonces fueron,
vieron que estaba el escrito y le dijeron, bueno, aquí dice que sí, entonces siga para adelante. Y ustedes que lo molestaron, ayúdenles también, mándenles dinero para que puedan construir el templo. Así que pudieron, con la guía, el liderazgo de Zorobabel y los sacerdotes, pudieron reconstruir el templo que había destruido Babilonia. Y lo mismo sucedió con las otras olas que regresaron los cautivos. La que regresó con Esdras ayudó a restaurar todo lo religioso del templo, y luego con Nehemías restauraron la muralla del pueblo. Entonces Dios, como veíamos en las cosas que estábamos leyendo de los profetas, en los pasajes, Dios cumple su promesa y restaura a su pueblo, porque Dios es un Dios que restaura, y eso es una característica importante que debemos aprender. ¿Qué otras cosas podemos aprender? Bueno, uno es que Dios cumple sus promesas, así como lo cumplió por medio de los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel. Igual va a cumplir sus promesas en Cristo, que nos ha hecho a nosotros, donde nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que Él nos va a cuidar, que nuestros cabellos están contados. Todo eso es verdad. Algo también importante que podemos aprender es que Dios da segundas oportunidades. ¿Por qué estaba Israel en el exilio? ¿Se acuerdan? Por idólatra, porque no quería a Dios. Entonces Dios los expulsó, pero aún así Dios les abrió otro camino para regresar y para reconstruir. De la misma manera, mire esto, escuche esto bien, Dios puede restaurar su vida, cualquier aspecto de su vida, Dios lo puede reconstruir tu familia, puede reconstruir tu fe, puede reconstruir tus finanzas, puede reconstruir cualquier cosa que tú pienses que Dios no puede. Dios sí puede reconstruir. Pero también tenemos que considerar que cuando los judíos regresaron a Jerusalén, lo primero que hicieron, ¿qué fue que les dije? Restauraron el altar y dieron sacrificios diarios. Entonces tenemos que poner primero a Dios antes de los muros, antes de las riquezas. El pueblo restauró el altar. Así que en nuestras vidas pongamos primero a Dios antes de lo material. Antes de cualquier cosa, pongamos primero a Dios. Y sí van a venir pruebas. El pueblo tuvo pruebas. ¿Hay oposición al plan de Dios? Claro que va a haber. Pero tenemos que recordar que si estamos con Dios, estamos en lo correcto. No hay obstáculos ni enemigos que puedan cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, y Dios va a cumplir su voluntad. Por eso les digo que Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo, eso lo cantamos hace un momento. Dios siempre es fuerte, siempre es fiel, siempre con nosotros. Dios cumple sus promesas, da segundas oportunidades y nos enseña que tenemos que darle gloria a Él primero, al reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar de una manera más práctica a nuestra vida? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Has dejado de leer? ¿Has dejado de orar? ¿Estás cayendo en pecado? Dios no te desecha, te da otra oportunidad de regresar, de reconstruir tu altar personal. Ese es el Dios que adoramos, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si usted se acerca, como dijo Ezequiel, de corazón, Dios se deja encontrar y puede restaurar, puede reconstruir. Cuando hay heridas en la familia, si hubo discusiones, si hubo rupturas, Dios puede restaurar todo eso. Si Dios pudo restaurar a Israel, que no pueda restaurar la familia cuando hay perdón, cuando hay humildad. En el trabajo, en las finanzas, el pueblo de Dios estaba en ruinas, y Dios lo restauró. También puede restaurar todos estos problemas que podemos tener en la vida. Ahora,
también va a haber burlas, también va a haber oposición en la escuela, en el trabajo, en la familia. Te pueden criticar por tu fe, pero la obra de Dios no se detiene si uno se mantiene firme. El Señor va a estar ahí. No dejemos que el miedo nos paralice. El pueblo reconstruyó el altar frente a sus enemigos, aunque tenía miedo. Ellos siguieron adelante. Así igual nosotros. Puede que a lo mejor tengas miedo, pero el Señor va a estar contigo. O que te sientas cansado o poca cosa. Recuerda lo que dice el profeta Zacarías. No es con poder, sino con el Espíritu. Eso también nos da permiso para descansar. Tenemos que descansar en Dios y dejar que Él haga las cosas. Eso es algo que podemos hacer prácticamente. Dios restaura su pueblo aún en el peor de sus momentos, en el exilio. Dios manda ayuda y restaura a todos los que quieran venir. Cuando Ciro hizo el decreto, dijo: todos los que quieran regresar pueden regresar. Todavía es una opción para ti. Si no quieres regresar, puedes quedarte en el exilio, pero Dios te da un camino. Y ahora en Cristo tenemos el Evangelio. En Cristo podemos regresar. Dios nos da esa opción. Entonces yo los animo a que adoremos a Dios por cómo es. Es el Dios que restaura, que cumple sus promesas, que da segundas oportunidades. ¿Sabe qué fue lo más bonito? Cuando estaban reconstruyendo el templo. Se lo voy a leer en Esdras capítulo 3, 10 al 11. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf, con sus platillos, para alabar al Señor, según lo había establecido por David, el rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Algo que parecía imposible, Dios lo hizo posible, y la gente no lo podía creer, y por eso cantaba alabanzas, estaba contento. Y así debemos de trabajar para Dios, siempre cantando alabanzas, siempre alegres, porque Dios está con nosotros y nos hace ver cosas maravillosas. Amén. Así que nosotros, en la misión de Dios, cuando hagamos la voluntad de Dios, sea lo que sea que el Señor le ponga a hacer, que lo hagamos con alegría, alabando a Dios, porque Dios es un Dios que restaura. Y así como restauró Israel, va a restaurar también este mundo cuando regrese en toda su gloria Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, los invito a reaccionar, a responder a la palabra de Dios con este canto. Si usted quiere tomar una decisión, puede hacerlo en oración. Puede pasar al frente también si se quiere bautizar, quiere aceptar a Cristo, quiere ser miembro oficial de la iglesia, o el Señor lo está llamando a ser pastor, a ser misionero, no sé. Respóndele al Señor, o a perdonar a alguien, a dejar un rencor, no sé.